La hepatitis es una lesión inflamatoria difusa del hígado y puede tener un curso asintomático o exhibir grados variables de insuficiencia hepática. Cuando esta enfermedad es de aparición reciente, se define como hepatitis aguda, pero si dura más de 6 meses, se clasifica como crónica. Las principales causas de hepatitis incluyen infecciones virales, procesos inmunológicos y agentes tóxicos tales como alcohol, venenos y ciertos medicamentos. Las de tipo viral son mucho más frecuentes y a estas hacemos referencia en el presente video. Aun cuando hasta hoy se ha identificado alrededor de una decena de hepatitis virales, en México las más comunes son la A, B y C, causadas por los virus VHA, VHB y VHC, respectivamente. De todas las hepatitis de origen viral, 79% corresponden al VHA, 3.3% al VHB, 6% al VHC y 11.7% a otros diversos. En la mayor parte de los casos, la transmisión del VHA se realiza por consumo de agua o alimentos contaminados con heces fecales que contienen el virus, por lo que son frecuentes los brotes epidémicos. Su periodo de incubación es de 2 a 6 semanas. En 80% de los casos, la hepatitis A se presenta en menores de 5 años y le siguen los adolescentes en orden de frecuencia. Nunca evoluciona hacia la cronicidad, no causa daño permanente al hígado y la proporción de casos fatales es menor que 1 entre 1000. El período de contagio comienza de 15 a 45 días antes de que aparezcan los síntomas y dura alrededor de una semana después de que estos aparecen. La infección confiere inmunidad permanente. El VHB se contagia por contacto con sangre u otros líquidos corporales de una persona infectada, por ejemplo, semen y secreciones vaginales. Así, se transmite principalmente a través de relaciones íntimas sin protección, uso de agujas o instrumentos contaminados y, con mucha menor frecuencia, por transfusiones y de madre a hijo en el parto. Su periodo de incubación es de 6 semanas a 6 meses. La hepatitis B es más frecuente en personas adultas. Más del 90% de los adultos infectados por el VHB cursan con hepatitis aguda, en cuyo caso se recuperan después de 2 a 3 semanas, adquieren resistencia y en un lapso de 6 meses se ven completamente libres del virus. Sin embargo, de 5 a 7% de estos pacientes evolucionan a hepatitis crónica y la mayoría de ellos desarrollan a largo plazo, entre 10 y 30 años, cirrosis hepática o cáncer de hígado. El VHC se transmite principalmente por exposición a sangre contaminada al aplicar drogas inyectables, usar instrumentos durante intervenciones médicas y transfundir sangre o sus derivados. La transmisión de madre a hijo durante el parto es poco frecuente. El contagio por vía sexual también es posible, pero menos común. El periodo de incubación del VHC va de 2 semanas a 6 meses. De 10 a 15% de los pacientes eliminan el virus tras la afectación y puede llegar a 50% al cabo de unos pocos años. Sin embargo, los del porcentaje restante, esto es, 50%, desarrollan hepatitis crónica y casi 80% de ellos evolucionan hacia una hepatopatía. Por ejemplo, 10 a 20% desarrollan cirrosis hepática en un periodo de 15 a 40 años,
y 5 a 15% desarrollan carcinoma hepatocelular tras 40 años de infección. La hepatitis C se diagnostica principalmente en adultos de entre 40 y 50 años de edad. No confiere inmunidad duradera y es la más agresiva de todas. La transmisión ocurre durante el estadio clínico agudo de la infección e indefinidamente en la fase de portador crónico. En la mayoría de los casos, las hepatitis virales agudas cursan de forma asintomática y pasan inadvertidas incluso para el enfermo. No obstante, cuando se presenta sintomatología, esta puede incluir cansancio, náusea, vómito, dolor abdominal, hepatomegalia, fiebre, diarrea, prurito e ictericia que se acompaña de orina de color oscuro, es decir, coluria, y heces blancas o descoloridas, lo que se denomina acolia. Las hepatitis virales crónicas también se caracterizan por mostrar poca sintomatología y en muchas ocasiones se diagnostican de forma casual al realizar análisis por otros motivos. Cuando existen síntomas, los más frecuentes son cansancio, molestias leves e inespecíficas en el lado derecho del abdomen y trastornos moderados en la digestión. En muchos casos, el diagnóstico se establece con base en los datos clínicos. Sin embargo, ante una persona con síntomas sugerentes de hepatitis aguda, pero en quien el examen físico no es concluyente, digamos, por ausencia de ictericia o de hepatomegalia, el diagnóstico deberá fundamentarse en la elevación de algunas enzimas hepáticas. Las más usuales son las transaminasas pirúvica y oxalacética. La hepatitis por el VIH-A requiere únicamente medidas generales y vigilancia de su evolución para detectar un posible desarrollo agresivo o fulminante. En los casos raros en que se presenta hepatitis fulminante, esta suele ocurrir dentro de las primeras 3 semanas de evolución de la hepatitis. La hepatitis aguda por el VIH-B también requiere solo medidas generales y seguimiento para descubrir complicaciones y valorar su posible cronificación. La hepatitis B crónica se trata con fármacos antivirales como interferón pegilado, lamivudina, adefovir, entecavir o combinaciones de ellos. Todos los pacientes con infección por el VIH-C, aguda o crónica, deberán ser derivados a servicio especializado. El esquema que más se emplea en el tratamiento de la hepatitis C es a base de la combinación de PG-interferón alfa 2A junto con ribavirina y telaprevir, cuya tasa de respuesta positiva se estima en 50 a 70%. Prevención: hepatitis A y B, higiene y vacunación. Hepatitis C: no existe todavía vacuna que prevenga la infección por el VIH-C, por lo que la única profilaxia consiste en tener las precauciones universales para fluidos de origen humano.